Buen día a todos, hermanos. Qué hermoso es ser familia de Dios y saber que Él está obrando a favor de cada hijo en cada uno de nosotros para traernos a conformidad con Jesús. No aceptarnos ya más en la condición humana. Esto es donde podemos uh, validar el trabajo que Dios está haciendo. Es como tu percepción de ti va siendo transformada para traerte a semejanza con Jesús en tu manera de verte. Y si te ves siendo como Él es, entonces vas a portarte, vas a permitir que te sea dada la naturaleza divina para que tu conducta sea congruente con quien tú eres. Vamos a dar gracias por el testimonio y por lo que Dios ahora va a traer a nuestros corazones. Y quiero invitar a Ezequiel que por favor dé gracias por este tiempo. Ahí está. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tienes para todos nosotros, los que estamos presentes, los que se conectarán después. Gracias, papá, porque tú eres fiel y poderoso, porque tú estás empeñado en transformarnos en tus hijos y has dispuesto todo lo necesario. Te pedimos que todos nuestros sentidos estén enfocados, toda distracción sea cancelada y recibimos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. Pues miren, conforme cada uno aprendemos a vivir en y desde nuestro espíritu, que es diferente completamente a la vida o a la existencia humana, donde no entendemos que somos un espíritu, no entendemos cómo vivir en el espíritu, porque esa parte está en oscuridad, en tinieblas, no hay vida allí presente, aunque existe, pero es una fuente de tinieblas que cada persona trae adentro, lo cual ha sido transformado en cada persona que le ha abierto el corazón a Jesús. Cuando Jesús entra, como ya bien entendemos por el Espíritu Santo, Jesús no entra a una cueva de maldad. Dios nos regenera y nos hace nacer de nuevo, y esa nueva creación es ahora un espíritu divino que tiene todo lo necesario para ser habitación de Dios. Entonces, empieza el proceso divino de habilitarnos en la vida eterna, en la vida de Dios. Y esa vida opera porque Dios habita en ti y porque ahora tú, yo, cada uno vamos a ser enseñados a vivir desde allí, desde ese lugar interno en el cual Dios está y está en ti para darte vida, para darte lo que Él es. Dios es vida, Él te da lo que Él es y tú entonces empiezas a vivir de Él. Pero esto obedece a un proceso divino que opera o que va siendo evidente en nuestras vidas conforme nosotros aceptamos,
permitirle a Dios realizarlo en nosotros. Y esto es lo que explica por qué este proceso puede estar detenido en muchas vidas completamente. Puede estar activo, pero con mucha dificultad en otras vidas. Y puede estar avanzando en las vidas de otros, porque esto depende de cada uno de nosotros. Dios no viene a imponerse en tu vida, todo lo contrario. Él viene a hacerte como Jesús es, y Jesús no es una persona en la que su Padre está imponiendo su voluntad. Jesús es una persona que decide constantemente vivir en uno con el Padre. Y aquí está algo importantísimo para cada uno de nosotros. Ya Dios se ha comprometido a transformarnos y conformarnos a Jesús. Ahora, el avance del cumplimiento de esa promesa está sujeto a lo que cada uno decidimos permitir que Dios haga en nosotros. Entonces, hay un salmo donde Dios dice, por cuanto en mí, hablando de una persona, dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Ahora fíjate la secuencia de esa descripción. Ponte tú en ese lugar. Yo me pongo allí y Dios me está diciendo, por cuanto tú decidiste poner en mí tu voluntad, ahora yo puedo hacer lo que yo vengo a hacer, que es darte vida. Así que tenemos que estar clarísimos en que tu voluntad está bajo tu dominio en la relación con Dios. Y que eso es más real que nunca antes, porque en la condición humana, la voluntad de las personas está sujeta a la potestad que opera en los hijos de desobediencia. O sea, es un estado de esclavitud y la persona es arrastrada muchas veces en contra de su voluntad a hacer aquello que la maldad impone. Por ejemplo, una vez que una persona desde su infancia se presta a la ira, por ejemplo, entonces lo que Dios nos enseña en la Escritura por el Espíritu Santo es que el pecado se enseñorea del individuo. Y esa palabra enseñorear es muy importante porque habla de un dominio a la fuerza, de una imposición. Y esa persona, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjate bien, esclavo es. Ese estado de esclavitud no puede ser cambiado por capacidad humana. No hay poder humano que lo venza. Así que el día que yo dije mi primer mentira, me hice esclavo de la mentira. Y entonces la mentira se volvió parte de mi persona. Y la manera en que esto funciona es cuando estás frente a una situación en la que si dices la verdad en la lógica humana te va a ir mal, entonces eliges ¿qué? Mentir. La mentira impera. Bueno, si lo que Jesús dice es verdad,
que el que hace pecado, esclavo se hace del pecado, entonces esa persona está encerrada a esa condición. Y lo mismo es con cualquier tipo de pecado. No hay excepción. Y fíjense lo ridículo que es entonces el conocimiento humano que pretende que las personas cambiemos de proceder. Por ejemplo, una de las enseñanzas humanas es que el arrepentimiento es que tú dejes de hacer lo que estabas haciendo mal. Que si mentías, ahora ya dejes de mentir, etcétera, lo que sea. Jesús dice, no puedes, porque te has convertido en esclavo. El Espíritu Santo ratifica esto en Romanos capítulo 6, donde dice, no sabes que te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer. Juan capítulo 8 otra vez registra las palabras de Jesús y él dice, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Qué te parece? Entonces, si yo creo que arrepentirme es el acto de venir a decirle a Dios lo que hice mal y prometerle que no lo vuelvo a hacer, estoy realmente a los oídos de Dios diciendo otra mentira, ¿sí? Porque es algo que no está en mi capacidad si Jesús dice la verdad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues en la Escritura, el Espíritu Santo ha registrado la verdad y Dios nos la habla y en Primera de Juan dice que si yo vengo a Dios y le confieso mi condición, Él es fiel y justo para perdonar las acciones en las que yo he obedecido al pecado y no dejarme ahí esclavo, sino limpiarme de toda maldad. Pero fíjate quién es el actor que me hace libre de esa condición. Cuando le permites a Dios hacer lo que Él y nadie más, Dios no puede ser suplantado, no hay alternativa a la obra que Él viene a hacer en nuestras vidas. Entonces, el secreto, si quieres usar ese término, o el chiste, o la manera de acertar en cuanto a permitir que Dios te dé su vida, es aprender a usar tu voluntad, no para continuar en la ignorancia humana de querer hacer, lograr, etcétera, sino para vivir en acuerdo a lo que Él ha querido, quiere y está comprometido a hacer en tu vida. Y eso te va a dar un descanso enorme, porque si el responsable de limpiarte, el responsable de sanarte, el responsable de santificarte, el responsable de habilitarte en la vida divina es Dios, tú y yo no tenemos esa carga de cumplir, de lograr, sino que podemos vivir y disfrutar el cumplimiento de su responsabilidad contigo. Pero allí está el ejercicio de tu voluntad ahora.
Y este es el punto que Dios nos trae en este día y que cada uno somos invitados a permitirle explicarnos cómo vivir ejerciendo tu voluntad para permitirle a Dios hacer o cumplir su promesa contigo. Porque eso es el factor que determina si la promesa se cumple o se demora. ¿Sí? ¿Por qué no decir o no se cumple? Porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Pero ¿qué hace Él con mi necedad, por ejemplo? Y de esto yo puedo testificar sin, sin temor a equivocarme, porque yo viví muchos años en necedad con Dios. Y fíjate el engaño en el que uno puede vivir, queriendo agradar, sirviendo esto, aquello, esforzándote. Pero ese es un estado de necedad, porque como el Espíritu Santo nos ha recordado multitud de veces, esos esfuerzos, esas ofrendas son caínicas, no son aceptables. ¿Sí? Dios no va a recibir tus esfuerzos y premiarte porque le has echado muchas ganas. Eso es anti o va en contra de la obra de Dios. Tristemente, lo que sucede cuando uno vive en esos esfuerzos es que allí está tu tesoro, te ha costado, te ha dolido. Y eso es el fruto en Caín, ¿no? El coraje de Caín es, oye, a mí me costó y Dios no me acepta, pero este nomás anda ahí cuidando los animalitos y él sí lo acepta, entonces me lleno de coraje contra Dios. Terrible. Así que lo que hoy Dios quiere traer a nuestro corazón, a los ojos de nuestro espíritu es, aprende a usar tu voluntad correctamente, porque de ello depende que Él pueda realizar su promesa en nuestras vidas. Bueno, vamos a seguir viendo los asuntos que determinan y que van a aclarar el uso correcto de nuestra voluntad. Y para esto tenemos que permitirle al Espíritu Santo mostrarnos a Jesús haciendo uso de su voluntad. ¿Sí? Demos por hecho que el uso de la voluntad humana y del raciocinio humano que hace uso de la voluntad es corrupto en relación a lo que Dios quiere enseñarnos a vivir. Para entender, para conocer y para aprender a usar tu voluntad correctamente, la única persona que puede serte mostrada como ejemplo es Jesús. Porque en Él eso funciona perfectamente bien. Y tú y yo, si hemos renacido, si hemos nacido de Dios, hemos sido regenerados, pues ya estamos en la condición necesaria para ejercer nuestra voluntad como hijos, ya no como esclavos. Y esa es la diferenciación importantísima que tiene que ocurrir en cada hijo. Es, ya te aceptas en la nueva creación. O todavía le das crédito a tu estado antiguo. Si te aceptas nacido de Dios, entonces ya no te corresponde ni verte ni aceptarte en la condición humana. Ya no estás allí.
Ahora, tu estado, por gracia, no por logros, es que la nueva creación que Dios ha engendrado está lista para crecer en semejanza con Jesús. Y por lo tanto, el trabajo del Espíritu Santo es mostrarte a Jesús para que crezcas igual a Él. Segunda de Corintios 3, 18, así lo declara. El Espíritu Santo dice que podemos ver sin vendas, sin filtros, a Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y conforme lo vemos, somos transformados en la misma imagen que Él. Bueno, entonces vamos a permitirle al Espíritu Santo mostrarnos a Jesús haciendo uso de su voluntad como Hijo divino. En Jesús nunca ha habido esclavitud. Él no trae el trauma de la esclavitud. ¿Sí? Jesús nunca ha vivido la ofensa de un padre injusto. Jesús nunca ha sido abusado por el orgullo, etcétera, etcétera. Entonces Jesús siempre, como algo natural, ha vivido libertad. Y en la naturaleza divina, donde no hay orgullo, no hay un pleito entre el orgullo del papá y del hijo, ¿verdad? Y los conflictos que eso acarrea, sino que hay humildad por naturaleza en el Padre y en el Hijo. Entonces, hay esta absoluta libertad de poder vivir lo que Dios llama ser uno. Y Jesús nos lo explica en resumen cuando Él dice, yo y el Padre, uno somos. Es una descripción muy importante de permitirle al Espíritu Santo abundarla en tu corazón, porque eres traído a la familia divina para que vivas exactamente lo mismo. Juan 17, Jesús establece que de eso se trata. ¿Sí? Y si hoy en tu corazón todavía hay confusión de por qué Dios me tiene aquí, no sé para qué existo y todo lo demás, que es parte de la condición humana, permítele a Él desbaratar toda esa confusión en tu corazón y darte claridad. Jesús establece que Él vino a darnos vida eterna. Juan 17, Él le dice, Padre, como me has dado potestad para que yo dé vida a todos aquellos que me has dado. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo se vive eso? Él lo describe en Juan 17, diciendo que así como tú y yo, Padre, somos uno, que así también ellos sean uno en nosotros, no entre ellos. Jesús lo describe todavía más claramente y dice, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Bueno, esa unidad requiere el uso de la voluntad. ¿Y cómo funciona Jesús en eso? Pues hay varias
declaraciones del Espíritu Santo en la Escritura que nos llevan allí, nos pintan o nos abren un cuadro de cómo funciona esto. Una muy importante está en Juan el capítulo 1, donde el Espíritu Santo nos introduce y nos presenta a Jesús. Y empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era uno con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué tiene que ver eso con cómo usa Jesús su voluntad? Cuando vemos a Jesús, cuando el Espíritu Santo nos presenta a Jesús, nos presenta al Padre también. Es muy importante que tengas claridad en eso, porque Jesús no es inferior al Padre, es idéntico a. Y por eso, con respecto a Jesús, el Espíritu Santo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Hebreos 1 se declara de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, en Él se manifiesta todo lo que Dios es. Y regresando a Juan 1, se nos dice allí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado, le ha dado a conocer, lo ha hecho visible. Bueno, recuerda, hoy se trata del uso de tu voluntad, porque tu voluntad, cómo la uses, determina si el trabajo de Dios para hacerte idéntico a Jesús avanza o no. Pero estamos viéndonos en semejanza con Jesús. Yo me acepté personalmente como un necio por muchos años. Creí que era un acto de humildad. Es que yo soy necio, es que yo soy cabeza dura, es que yo soy así. Y lo reconozco. Y Padre, dame mis coscorrones y lo que tengas que hacer para que yo entienda. Pero ¿sabes qué? Eso es confesarme hijo de Adán. No es reconocerme nacido de Dios. Dios no engendra necios. Hola. Entonces, lo que Él tuvo que hacer conmigo y lo que está haciendo con cada uno de nosotros es traernos a esa confrontación. A ver, espérame, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees todavía? Y empiezas a entender que respetarle, amarle, es darle crédito. Y eso implica el ahora aprender a respetarte, a aceptarte y respetarte como lo que Él te ha hecho por gracia. Esta nueva persona que ha nacido de Dios. Bueno, otra vez vamos con Jesús, la persona asombrosa. Y mira lo que nos describe aquí el Espíritu Santo en Juan capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin su participación, sin su consentimiento, nada pudiese existir. ¿Ok? ¿Cómo está eso? Pues vamos ahora a Génesis capítulo 1, donde Dios nos relata su obra en la creación de la tierra y en la creación de su imagen terrenal, el hombre, varón y mujer. ¿De acuerdo? Y el Espíritu Santo allí empieza el relato diciendo en el principio, otra vez, como Juan 1, en el principio era el verbo, ahora nos lleva otra vez a ese momento y dice, en el principio creó Dios. Esa palabra Dios es una palabra plural. Y vamos a ver la confirmación de eso en lo que sigue del relato. Creó Dios los cielos y la tierra. Y esa creación inicial estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, aquí viene el verbo, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué está sucediendo? Pues estamos ante el funcionamiento de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto nos incumbe porque ahora, si vamos a crecer como hijos en la semejanza de Jesús, tenemos que participar aquí mismo. ¿Sí? Eso es lo asombroso de ser hechos hijos, es que nos es dada participación en la naturaleza divina. Segundo de Pedro capítulo 1 así lo declara. Bueno, Juan 1, Génesis 1 están unidos porque hablan de lo mismo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Jesús mismo nos explica cómo sucede eso. En Juan 14 Jesús dice, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Juan 5 Jesús dice de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y aquí está la voluntad. La voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, operando en uno. El Padre quiere crear la luz. Se lo manifiesta al Hijo. El Padre no va a crear la luz solo, porque sin el Hijo no va a ser hecho nada. ¿Lo ves? El Hijo no hace nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y aquí está una convivencia en uno, funcionando para producir una obra divina
que manifiesta a Dios. En los Salmos se nos dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es producto. Eso que vemos, el universo, todo lo que es asombroso, desde lo micro hasta lo macro. Y ahora ya no es micro nada más, es nano, ¿no? Es mucho más. O sea, no importa qué tan pequeño lleguemos a entender o qué tan grande lleguemos a vislumbrar, es la obra de Dios. Pero está descrito cómo funciona Dios. Y esto es la parte que nos incumbe a los hijos. Porque nuestro hermano mayor opera en su función de hijo y el padre opera en su función de padre para ser uno. Y esa unidad produce lo asombroso, las obras de Dios. Bueno, eso mismo está ocurriendo en ti ahora mismo. El anhelo del corazón de Abba es su familia. Jesús vive ese anhelo con el Padre. Algunos en esta familia traemos un poquito de confusión, ¿no? Porque estamos todavía creciendo en entendimiento y nos confundimos entre Jesús es mi papá ahora o Jesús es quién. Sí, y es muy importante que tú entiendas, ¿no? Abba es el papá de Jesús y tuyo. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo describe esto muy claramente. Dice en varias partes, alude a esto y en una porción dice que Jesús no se avergüenza de llamarte su hermano o su hermano. Y en otra porción dice que sabiendo que había de llevar muchos hijos a la gloria, Él se ofreció para ser el autor de nuestra salvación. Entonces, es importante tener claridad, porque la promesa es que cada uno seamos traídos a semejanza con Jesús, a ser como Él es, a vivir lo que Él vive. Y aquí estamos ante algo enorme. El Padre solamente hace con el Hijo y sin Él no hace nada. Y el Hijo no hace nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y ahí está el ejercicio de la voluntad del Padre y de la voluntad del Hijo. ¿Lo ves? Bueno, ahora vienes tú al cuadro divino. Al amarte, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajaron para redimirnos, que es la primera obra de la salvación. Por su misericordia nos amó y nos salvó. Y Jesús fue quien vino, el Hijo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él es la propiciación o el pago por nuestros pecados. Él dio su vida en rescate por la nuestra.
Y debido a que Jesús se dio a sí mismo, tú y yo ya no somos sujetos del legado adámico. Ya no somos engendro de Adán. ¿Sí? Eso ha sido roto, destruido. Y ahora, por amor, somos engendrados por Dios. Y somos ahora miembros legítimos por nacimiento de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, así está declarado. Ya no somos extranjeros ni advenedizos o arrimados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Personaliza eso para ti. Porque es en recibir verdad que te ves ahora traído a la vivencia y al uso de tu voluntad. Bueno, tienes una descripción sencilla, profunda, de Jesús en el uso de su voluntad. Jesús viene a la tierra, acepta vivir esto como lo hizo el día de la creación del hombre. Fíjate lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba? ¿Lo ves? Plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conformable a nuestra semejanza. Y esto habla de los dos propósitos divinos, crear la imagen para luego engendrar a los hijos, porque la semejanza solamente se obtiene por naturaleza. La imagen, lo que fue Adán, un alma viviente, le fue dado por creación y no permaneció allí. Hagamos. Es una propuesta, ¿cierto? No dice el Padre, yo voy a hacer, les guste o no, sino es un lenguaje humilde. Hagamos. ¿Y qué sucedió? Bueno, el hombre fue creado, lo cual habla de un acuerdo, porque el Padre no hace nada sin el Hijo y el Hijo no hace nada de cuenta propia, sino aquello que el Padre le muestra. ¿Lo ves? Entonces, el hombre, creación de Dios, es producto de esas voluntades unidas. Le damos para adelante a la cosa y venimos aquí hoy. ¿Sí? Hoy, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, continúan viviendo lo que para ellos es eterno y es normal. Voluntades unidas. No esclavitudes, no forcejeos, no negociaciones, ¿sí? Porque en el mundo se logran acuerdos por negociación. Yo quiero esto, estamos hasta acá. ¿Cómo llegamos aquí? Y esto es frágil, en cualquier momento se rompe. Matrimonios operan allí muchas veces, ¿no? En acuerdos frágiles. No con Dios. La naturaleza divina permite que haya un acuerdo permanente, porque todas las partes viven humildad, amor, que es respeto. No hay egoísmo.
No hay jerarquías. No hay súbditos. Hay semejanza. Bueno, la obra de Dios en nosotros, en cada uno, ocurre en nosotros, en cada uno, porque Dios no viene a vivir con nosotros, ya estuvo con los hombres, pero eso fue muy pequeño, muy temporal, porque no se trataba de eso. Jesús dijo, me voy para regresar a estar en ustedes. Y oro en mi espíritu que todos ya tengamos esto claro, que no estemos todavía con el concepto de Jesús se fue y un día va a regresar, sino Jesús se fue físicamente, un día regresará visible físicamente, sí, pero Él ya regresó y está viviendo en cada persona que le hemos abierto el corazón. Y no está solo ahí. Y ojalá ese seas tú y sea yo, cada uno, viviendo el ser morada de Dios. Pues esa obra que está siendo hecha en ti y en mí está operando en la misma manera que la creación de Génesis 1. Cada acción de Dios va a ocurrir porque el Padre le muestra a Jesús. Jesús está de acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo te lo va a manifestar. Igualito que ocurrió en Génesis 1, pero ahora tráete eso mismo a tu espíritu. A mí eso me emociona, ¿sí? Que Dios se ocupe de venir a hacer este trabajo en cada uno de nosotros, que sea Él el obrador, el que está, el constructor. Pero a diferencia de los elementos físicos, que Él nos cuenta que Él creó de la nada, y la ciencia humana está trabajando en cómo ocurrió eso. Pero es una verdad. De la nada, Dios conjuntó las partículas del átomo para crearlo y de allí las moléculas y de ahí todo lo demás. Y por su palabra, por el verbo, todo subsiste. Pero ahora olvídate de todo eso. Se trata de ti. Y ese Dios uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en ti, para hacer un trabajo maravilloso. Esa voluntad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu está unida, sigue unida, es perfecta. Pero hay un cuarto elemento y ese elemento eres tú, tu voluntad, tu voluntad. Los elementos físicos no tenían voluntad. No podían decir no, no quiero, no, no estoy de acuerdo. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, sepárense la expansión y se hizo. ¡Pum! Y vio Dios lo que hizo y era bueno. Y cuando terminó, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero su obra en ti y en mí está sujeta, no inferior, no, pero sí esperando.
tu voluntad. Si ese es el factor que determina el avance o el detenimiento de la obra poderosa de Dios, ¿no crees que merece nuestra atención? Ahora vamos entonces a entendernos usando nuestra voluntad. ¿Qué es eso? ¿Cómo ocurre? Y lo que hoy Dios nos trae es importantísimo porque las consecuencias son muy obvias. Si Dios está haciendo su obra en ti, se nota. Y si no, se nota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona tu voluntad, mi voluntad? Como hijos. Recuerda, el ser humano es esclavo. Y su voluntad funciona allí. ¿Cuántas veces has vivido la experiencia de querer y no poder? De aceptarte en limitaciones, obligado a. ¿Cómo se siente eso? Pero ahora eres libre. Y en Gálatas el Espíritu Santo se ocupa de hablarnos de eso y dice, primero entiéndete como libre y segundo aprende a vivir como libre. No mal uses tu libertad. Porque antes, como esclavo, eras llevado a donde no querías necesariamente. Pero ahora no. Ahora sí vas es por tu voluntad. Ya no tienes ese pretexto. Ya no tenemos esa excusa de, yo no quería. No, 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 no. Eres libre. Y la libertad que te ha sido dada y que me ha sido dada impone ahora la responsabilidad de lo que yo hago con mi voluntad. Los ojos de Dios están atentos a mi voluntad, como están a la tuya. Entonces esto se vuelve de primera importancia. Venir a esta conciencia y permitir el aprendizaje que el Espíritu Santo está listo a darte para que funciones divinamente usando tu voluntad como hijo de Dios, como hija de Dios. Entonces aquí va. Entonces, esto no es complicado porque está ocurriendo. Cada momento de tu existencia, tú y yo estamos ejerciendo nuestra voluntad. O sea, no tienes que ver, ¿y dónde dejé mi voluntad? La traemos prendida todo el tiempo. La estamos ejerciendo. Pero ahora viene la conciencia de eso, la intención de ese uso. Y de esto Jesús nos habla abundantemente. Por eso, si tú le permites al Espíritu Santo mostrarte cómo nos habla Jesús, porque cuando Jesús vino a la tierra, Él habló a dos grupos de personas, a los hijos y a los no hijos. Y esto era inédito, nunca había ocurrido. Pero Jesús sabía que vino y Él dejó establecido para los hijos
las instrucciones correspondientes a esta vivencia que hoy Dios nos invita a comprender, a aceptar, a aprender a vivir. Bueno, una vez más, el ejemplo y la explicación está en Jesús mismo. Para vivir tu voluntad divinamente, número uno, después de haberte aceptado divino, porque tienes que llegar allí, Jesús la vive en una dirección nada más. Jesús vive su voluntad buscando la del Padre. ¿Lo oíste? Esa es la manera en que Jesús vive su voluntad. Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres decir? Padre, ¿de qué se trata esto? ¿Ya se te simplificó la vida? No está complicado, porque lo que Jesús te va a enseñar a vivir es lo mismo que Él es. Ahora, si escuchas a tu enemigo, él te va a empezar a dar argumentos. Sí, pues para Jesús qué fácil, pero yo no sé qué, no sé cuándo. Es que yo soy así, es que yo soy así. Y ahí está el problema, ¿sí? ¿En quién tú crees que eres? Y por eso la primera parte de esto fue, ya te aceptas en tu realidad como hijo o hija de Dios, nacido de Dios, libre de la condición humana y en el proceso de ser conformado a Jesús. No por tu obra, tu esfuerzo, tu capacidad, sino por obra de Dios. Si eso está ya allí en tu corazón, entonces lo que sigue es aprender a usar tu voluntad. Y Jesús la usa para vivir la voluntad del Padre, porque ahí es donde ocurre el uno. No hay una descripción más gráfica, poderosa de esto que Jesús vive, que lo que nos es contado por el Espíritu Santo en el huerto de Getsemaní. Ha llegado el momento en que Jesús experimente algo que jamás ha ocurrido, que la unión entre el Padre y Él se rompa, que Él sea convertido en pecado, que sea juzgado como pecado y ejecutado como pecado, ¿sí? Y esto le lleva a una vivencia también nunca tenida en su existencia de agonía. Todo esto ocurre en el huerto de Getsemaní. Y Jesús expresa lo que está viviendo. Y dice, Padre, fíjate bien, como nunca rompe el uso de su voluntad. Él nunca dice, Padre, he estado pensándolo y fíjate que creo que hay otra manera de hacer esto. Se me ocurre a mí que pudiéramos hacerle por aquí, por allá y a lo mejor, ¿y qué piensas de esto? No, 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 no. Él dice, Padre, si hay otra manera en ti, yo no voy a andar metiéndome donde no me corresponde. Pero si en ti hay otra manera, haz que pase de mí esta copa. Mas no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Estamos ante un extremo aquí de un asunto que conforme el Espíritu Santo te da entendimiento de lo terrible que era ese momento. Y Jesús allí afirma el uso de su voluntad, unida al Padre. O sea, si hubo un momento de prueba, de poner a prueba la voluntad de Jesús, ahí está. Tres veces se repite esto. Y luego Jesús descansa. Pone su voluntad en el Padre. Eso es lo que es poner tu voluntad. Ángeles vienen y le sirven, le ministran, lo preparan para lo que sigue. Y lo que sigue es su arresto y todo el abuso físico al que él fue sujeto y todo el camino hacia la cruz y la crucifixión y todo lo exterior, pero lo peor no era eso. Elías, por el Espíritu Santo, describió cómo dejaron a Jesús. Dice, no hay en él apariencia de hombre. Lo peor es lo que iba a suceder en la cruz, cuando no es lo que los hombres le hicieron a Jesús, sino lo que el Padre hizo al poner en Jesús el pecado de todos nosotros. Isaías 53 así lo establece. Mas Jehová cargó en él el pecado. Y el Espíritu Santo nos dice que por nosotros le hizo pecado. Y allí Jesús vive esa terrible acción y vive ese desgarramiento del uno. Y eso es el momento en que él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora escucha, ya es pecado, ya está hecho pecado. Él no es pecador, es muy diferente. Él no es pecador, pero está hecho pecado. Y en esa condición, si tú sigues el relato del Espíritu Santo en la cruz, Jesús sigue firme en su voluntad hasta el final. Porque su última expresión es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, ahora viene a nosotros el trabajo de Dios. Sí, en la escuela humana, el uso de la voluntad de un esclavo es siempre estar tratando de no ser esclavo. Por eso tú ves a los niños que llegan a una edad en la que ya no quieren que les digas nada, porque cada instrucción, por la manera en que sea dada, es un recordatorio de ese estado de esclavitud. Así se procesa, así se vive y viene la rebelión. Todos hemos pasado por ahí. O eso te olvidó.
y ves a los seres humanos siempre hurdando para lograr lo que quieren, ¿sí? En sus relaciones, en todas sus andanzas, es cómo logro lo que yo ando buscando, lo que yo quiero. Pues te das cuenta del enorme trabajo de santificación que Dios tiene que hacer en nosotros para traernos a vivir nuestra voluntad en semejanza con Jesús, donde eso no existe en Él. En Jesús hay una limpieza, una libertad, una santidad en su voluntad para que Él opere en esa dirección nada más. Padre. Oigo a hermanos y hermanas en la familia divina preguntar, bueno, ¿y cuándo nos van a dar nuestra herencia? ¿No? Porque que me den mi parte para que yo haga lo que me pegue la gana, es el hijo pródigo, ¿no? Dame lo que me corresponde para que yo haga mi voluntad. Pues aquí les traigo una buena noticia. La herencia solamente ocurre en uno. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo dice, mientras el heredero es niño, aunque ya es dueño de todo, en nada es diferente a un esclavo. Está ahí como si no tuviera nada, porque no sabe vivir la vida de hijo. Así que puedes ver por qué hoy el Espíritu Santo nos trae frente a esta verdad y la invitación a ocuparnos de vivir el proceso por el cual seamos enseñados por Jesús a vivir usando nuestra voluntad correctamente. Y eso, ese uso de voluntad como Jesús, es lo que es vivir mansedumbre. Habrá mucho más que Dios nos hará comprender al respecto si entramos a vivir esto en fe, pero aquí está la decisión importante hoy, ahora, y es, ya te has definido, resuelto a ser hecho hijo o hija de Dios. Si estás en eso, esta parte importantísima del proceso divino es imperante, porque cuando no sé vivir mi voluntad divinamente, estoy oponiéndome, muchas veces en ignorancia, al avance de la promesa. Date cuenta que los ojos de Dios están allí. Hay una escritura que dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En tu espíritu. ¿Y por qué te anhela celosamente? Ah, porque tu voluntad tiene que estar de acuerdo. ¿Sí? Entonces, el uso de nuestra voluntad es esa acción instantánea en la que elegimos qué vamos a hacer. Yo le llamo el punto cero. Es de donde va a surgir todo lo demás. Y Jesús nos dice con toda claridad, su instrucción es, busca primeramente. ¿Cierto? Antes que nada, busca lo que Dios tiene preparado, el reino de Dios y su justicia. Aquí adentro. Búscalo. Pero fíjate, todos
hemos aprendido a vivir haciendo esa búsqueda, pero no en nuestro Padre, sino en nosotros mismos. Es el famoso, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo toma eso? Es instantáneo, ¿no? Para dar un paso, para hacer todo lo que no creemos que es sencillo, de inmediato es, buscas aquí, ¿qué hago? Bueno, allí es donde está tu voluntad. Allí estás ejerciendo tu voluntad y allí recibes o no recibes a Dios. Allí le permites ser padre o no. Jesús funciona perfectamente en una dirección. Padre, muéstrame. Y el Padre le da. Tú y yo vamos a ser traídos a ese mismo funcionamiento espiritual. Esto es antes del intelecto, antes de todo lo demás. Es tu voluntad. Entonces hoy puedes venir a claridad y decir, Padre, endereza mi voluntad. Y allí va a haber un trabajo fenomenal de parte de Dios, de desarraigar conceptos, engaños y un montón de cosas que desvían el ejercicio libre de tu voluntad hacia Él. Quizá durante esta charla te han surgido un montón de persia. Pues todos y cada uno de ellos son evidencia de cuánto te urge permitir el trabajo de Dios. Y por eso Dios dice, usa tu voluntad para traer cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Le puedes dar curso a un pensamiento, te desvía de Dios. O puedes, ahí vino el pensamiento, pero sujétalo, Padre. No yo, tú. Empieza. Si esto es algo que ya el Espíritu Santo viene enseñándote hoy, seguramente te ha dado más claridad para que te enfoques aquí. De esto depende. La gente dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Nada, nomás. No, tú tienes que poner tu voluntad a trabajar. Y lo estás haciendo. Pero si no has permitido que Dios trabaje, entonces la carencia de su trabajo te es evidente en cómo vives tu existencia, en lo que pasa en tu interior, en lo que sale de ti. Permitiste la voluntad de Dios, se manifestó Dios. No la permitiste, no fluyó Dios en ti. Sencillo. Nuestro papá ya dispuso y por eso está presente en cada hijo para asegurar que su promesa sea cumplida. Pero ahora requiere de esa interacción de nuestra voluntad con Él, momento a momento, asunto a asunto. Y es en ese ejercicio que vas a ver la obra de Dios explotar, avanzar asombrosamente en tu vida. No te niegues el permitirle a Él hacer lo que te ha prometido. Padre, gracias por mostrarnos hoy en Jesús algo tan asombroso, la voluntad de un Hijo divino, del Hijo divino. Y la invitación que nos haces a vivir lo mismo y a no poner peros, sino a vivir fe. Fe es saberte a ti responsable de hacer lo que sea necesario para habilitarnos en la vida divina. Y todo lo que en nosotros todavía funciona al revés, nuestro asunto es decidir permitirte arreglarlo. Nada más.
no pelearnos con eso, mucho menos aceptarnos como esclavos, como corruptos, como personas diferentes a Jesús. Eso es donde empieza el problema, porque ahí no hay fe. Y sin fe, nada de lo divino va a funcionar. Padre, gracias por aclarar tu invitación, tu guianza y tu verdad en el corazón de cada uno de tus hijos y por traernos a fe, a vivir esto, a conectarnos a este aprendizaje que tu Espíritu está listo a proveernos por gracia y en tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pon tu voluntad en Él. Y toda maniobra interna que no funcione bien, aprende a no darle curso, a no decir, pues ya me fui mal y ahora me sigo mal. No funciona. Allí ejerce tu voluntad. Padre, no. Yo aquí me paro contigo, arréglame, límpiame, tú sabes lo que haces. No tengo que darte instrucciones de qué hacer, solo aquí estoy, fijamente esperando que cumplas tu palabra en mí. Eso es usar tu voluntad correctamente. Y el resto va a ser producto de Él en ti. Les amamos, mis hermanos, bendiciones.